Viva mis cordiales saludos. Les saluda el licenciado Ronald Aguirre. Les doy la bienvenida al primer programa. Socios de Carrión. Es una producción elaborada para el Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincia, ¿no? También quiero enviar un saludo a la Junta Directiva del Bicentenario y asimismo saludar la presencia del licenciado Janco, que en esta ocasión nos acompaña. Gracias Ronald por la invitación y bueno, saludos igual también a la directiva de Colegio de Sociólogos por hacer este esfuerzo y hoy día estaremos compartiendo temas importantes relacionados, creo, al Bicentenario. Nada, un saludo especial a todos. Espero que les guste el programa también. Que nos trae hoy es cómo hemos llegado al Bicentenario. Un análisis desde la perspectiva sociológica hasta el momento, después de 200 años de presunta independencia, ¿no?, del yugo español. Una evaluación, digamos, un diagnóstico ligero, ¿no?, entendible para todos, donde comprendamos en qué nos encontramos, qué cosas hemos avanzado hasta el momento y qué cosas debemos o es necesario mejorar de acá en adelante. Me gustaría que tomases un inicio de la palabra, Janco, para ver una introducción sobre, más o menos desde la perspectiva que tú tienes y la lectura que tú posees, cómo vamos hasta el momento durante todo este periodo, ¿no? Sí, gracias Ronald. Y creo que hay bastantes temas de una cuestión de abordar, pero bueno, son 200 años de independencia, podemos decirlo así, ¿no? Y los diferentes gobiernos también que han pasado durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, creo que la pregunta valdría hacernos todos nosotros como sociólogos, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que en qué hemos avanzado como sociedad, como pueblo peruano? Y de alguna manera también qué cosa es lo que estamos aspirando, qué es lo que se espera también, ¿no? Entonces, esta fecha creo que no es cualquier fecha, ¿no? Es una cuestión de conmemoración y entonces hay que ver desde ese punto de vista, ¿no? Por ejemplo, yo diría el tema de nuestra identidad como peruanos, ¿no? O sea, qué tanto en ese aspecto hemos avanzado, el tema de sabemos que somos un país multiétnico, ¿no? Entonces, dentro de ello, ¿qué tanto hemos sido capaces de insertar a nuestras etnias a nivel de la Amazonía que tenemos, así también nuestro sector indígena, por ejemplo, los aymaras, los quechuas, los aguajún, etcétera? Entonces, pero el pueblo es lo que tenemos actualmente como Perú, ¿no? Que no estamos a la nueva perspectiva. En ese aspecto habrá que también ver si nuestras instituciones, ¿no? Instituciones han sido suficientemente sólidas hoy en día, ¿no? O están por lo menos ha sido acreditadas, ¿no? Entonces hoy en día yo, por lo menos desde mi punto de vista, creo que nuestras instituciones públicas sobre todo han perdido esa credibilidad, ¿no? Como Estado en temas de terminado la corrupción a todo nivel, ¿no? Y entonces, y eso un poco pienso que debilita todo el escenario, todo el caminar que podamos tener, ¿no? Entonces, y en ese marco también estamos hoy en día entrando a un nuevo presidente que se va a juramentar si el pueblo está, como todos sabemos, bien dividido. Claro, justamente el presidente, bueno, el presidente saliente ya, ¿no? Sagasti mencionaba un tema que has tocado, la confianza en nuestras instituciones. Lamentablemente, a lo largo de la historia, por 200 años desde la colonia inclusive, las instituciones de gobierno, ya sean en el caso del virreinato o de la república, han perdido ese carácter o esa capacidad de generar confianza a quien los está gobernando. Es así, por ejemplo, que el historiador
peruano, Quirós, dentro de su libro Historia de la Corrupción, porque por cierto es muy recomendable leerlo para entender cuál es la raíz de donde proceden lo que nosotros comprendemos como normalizar la corrupción en el país, ¿no? Es así que menciona que los virreyes realizaban esos actos de cohecho, de soborno, etcétera, para poder mantener su condición ¿no? de cargo y, ¿no? en este caso, a nombre de la corona española, ¿no? Y por ello también repercutió en la ciudadanía. O sea, mientras la corona seguía enriqueciéndose, se ostentaba lujos, riquezas, los demás sufrían penurias, hambre, pobreza, como en el caso de Francia, ¿no? Y lo que desembocó en la Revolución Francesa, ¿no? Mientras la corona se vivía la gran vida, los demás sufrían. Igual también en la República, ¿no? Uh-huh. No se permitía, en todo caso, que las cosas cambien, ¿no? Las cosas han seguido hasta la actualidad. Y Basadre lo resume en una frase muy, muy clara. El Perú nació como una nación patrimonialista y de carácter sustanista. ¿Qué quiere decir esto? Que los que gobiernan favorecen a los que son de su grupo y que sostienen el gobierno del momento. Por consiguiente, lo que hacen es ubicarlos en los distintos espacios determinados para la redundancia, favorecerlos y por consiguiente prever que no les vayan a hacer ningún proceso político o judicial, ¿no? De carácter legal, ¿no? Por eso me parece, recojo muy importante el aporte que has hecho, Janco. También me gustaría, en todo caso, que ahondemos que cómo consideras tú que está relacionado estructuralmente la cuestión de la cuestión política, ¿no? Todavía se puede considerar que estamos en ese país plurinacional, multilingüe, de muchas etnias, de 45 dialectos, o apuntamos a una sociedad más inclusiva, más cohesionada, que es lo que se esperaría, ¿no? Tener un entorno de donde se proceda o se desarrolle el país a partir de una mirada colectiva, ¿no? ¿Tú cómo lo ves ese? Yo creo que durante estos, por lo menos 50 años, pondremos, últimos años, yo quiero reflexionar de algo que creo que es importante, que vi justo en un artículo. Bueno, por ejemplo, estamos hablando del año 1962, que el gobierno de Manuel Prado, ¿no? Uh-huh. Presidente, y donde mencionaba de que, por ejemplo, el pueblo indígena o el campesinado, ¿no? Se arrodillaba ante el presidente o ante la foto clásica de Velasco con Manuel Papá, exacto, ¿no? Entonces, y pasado ya justamente hablando de Velasco, ¿no? Entonces, ya por lo menos en esa época, el campesinado, tal, por lo menos siquiera podría saludarlo, ¿no? Uh-huh. Más antes ni siquiera de eso, ¿no? Saludarlo. Hoy en Bicentenario tenemos un presidente, ¿no? que ha venido, sus papás son netamente agricultores, ¿no? Campesinos, y él como cualquier ciudadano o clase mediero, igual, o sea, a veces uno se siente identificado con ellos, ¿no? Entonces, igual, obviamente, papás son agricultores, ¿no? Que vienen de esa área. Entonces, igual también justo muchos de los profesionales estoy seguro que salen, tal. Entonces, en ese aspecto creo que un poco el avance de la población, de la conciencia social propiamente dicho, ha tenido un quiebre bastante trascendental, creo, en este bicentenario que tenemos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pero también, como vuelvo a repetir, pienso que la base o el que debe sostenerse o lo que está actualmente son las, la sociedad civil organizada, ¿no? Ahí descansa
por lo menos esa institucionalidad del sostén de cualquier gobierno que actualmente se pueda tener. En vista que las instituciones están desacreditadas, pero bueno, hay que caminar pues, en esa Claro. línea, ¿no? O sea, más o menos lo que entiendo es desde lo societal comenzar a incorporar ciertos elementos para que el ciudadano comience a modificar su estructura mental. Entonces, Claro. porque a mi parecer, por ejemplo, recojo lo que menciona Stiglitz, ¿no? El poblador andino, y lo que ya muchos se sucede, es que llega de la zona rural, ¿no? De la zona altoandina, a la zona urbana, pero en la segunda, tercera generación, inclusive a veces en la primera generación, ¿no? Pierde ya su cuestión de identidad arraigada a su cuestión cultural, ¿no? La alienación cultural que mencionaba Stiglitz. Uh-huh. Entonces, y es lo que usted menciona claramente, la sociedad civil en su conjunto muchas veces no como se considera como tal de un proyecto en común a nivel de toda la región, ¿no? Sino una cuestión, digamos, más particular por necesidad, pero rompe con lo suyo en algún momento, ¿no? Lo que menciona Matos Mar, por ejemplo, ¿no? Claro. El desborde popular, ¿no? Que a partir de los 50, que justamente el periodo que has mencionado de Prado, Velasco, Uh-huh. donde tenías que prácticamente cargar al patrón, al blanquito, y con esto no quiere decir que hay una discriminación inversa, por lo cual teórica y sociológicamente no existe. La discriminación inversa no existe, porque más bien históricamente los de piel oscura, los de piel marrón, o los de procedencia altoandina, por más inclusive seas de color blanco, porque hay el caso de lo que le dicen los serranos blancos de Cajamarca, ¿no? que es peyorativo, se les trataba como un ciudadano ni siquiera de segunda clase, ¿no? Ni siquiera se le consideraba ciudadano, era una cuestión, un objeto más que servía para poder ser mantenido, cuidado y que te permitía mantener tu estatus. Y creo que hoy subsiste y supervive, y me parece que muchos de los que están componiendo el Congreso, no quiero mencionar nombres porque no voy a en nuestro primer programa, ¿no? Están asumiendo ese comportamiento y difusión de ideas hasta que pueden llegar hasta lo fascista, ¿no? Y que sí realmente sería peligroso para un país como el nuestro, ¿no? Exactamente. Alguien me decía, ¿cuál es el verdadero problema del Perú, ¿no? Y yo puedo decir así con certeza, justamente el problema del Perú es el tema del racismo. Sí. Racismo entre peruanos. Sí. Ese es el verdadero problema. Entonces, mientras como pueblo peruano no sepamos solucionar o por lo menos tener cierto grado de conciencia al respecto, vamos a seguir teniendo este tipo de problemas. Y algo curioso, ¿no? O sea, lo que a mí me sorprende y siempre a veces trato de comparar, ¿no? Por ejemplo, Lima capital, se dice que Lima es el Perú, en fin, no son concepciones, pero personalmente pienso que esta última elección nos ha demostrado que la cosa no es tanto así. Entonces, lo esencial, ¿no? Digamos, el Lima, ¿no? Por lo menos el 80-85% de la población limeña, o por los que viven en Lima, son gente provinciana, ¿no? Sí, pues. Son gente provinciana que ha venido de diferentes estados. Entonces, que hayan vivido tal años, perfecto. Entonces, lo que tú mencionabas, la nación, el Claro. tal. Entonces, pero hay el tema de identidad también, ¿no? O sea, no sí. Por el hecho que uno, digamos, seas de la sierra o de la selva o tal, entonces vernos como seres humanos, ¿no? Entonces, esa es, creo, el problema en sí de nuestro país. En fin, claro, hay que seguir trabajando. Para en todo caso, un poco ampliar el tema de lo que están mencionando. El tema de la identidad, ¿no? ¿Tú crees, en todo caso, que Lima, y aquí soy ya una posición particular, no individual, no de colegio, para siempre, Lima ha formado guetos o espacios rígidos de exclusión que van a subsistir
y van a reproducirse en el tiempo hasta no sé cuántos años más, pero ¿tú crees que suceda ese grado de divorcio, ¿no? De dos realidades, un Perú formal y un Perú informal? Vamos en ese camino. Pienso que vamos en ese camino, pero ya depende de la población, como si lo permitimos, uno de la población sea eh, más consciente de lo que es, ¿no? Entonces, en ese camino, y creo que hay que tener bastante cuidado en el tema de identificación propiamente dicho a ese aspecto. Pero en fin, ya están las cosas hechas y así que adelante. Lo digo porque esperemos que no llegue a un nivel de lo que decía un profesor, que bueno, lo voy a mencionar porque no es mi propiedad, la aristocratización de la sociedad limeña. A pesar de que la aristocracia, bueno, ya supuestamente ya debería haber desaparecido, ¿no? Pero la nueva, o todo la nueva aristocratización de la sociedad limeña. Tanto así que hay un muro que se llama el muro de la vergüenza, ¿no? Que separa las dos realidades, ¿no? Y inclusive, bueno, hay una novela que están mencionando, sale ¿no? La gente, ¿no? De San Isidro, La Molina y otros que viven en su cerro sin ningún servicio, sin ninguna condición de vida o calidad de vida básica, mínimo para poder satisfacer sus necesidades, viviendo una realidad paralela, ¿no? Y lo que realmente algunos digan que no hay una dicotomía, pero esa es la dicotomía que existe. Sí, complementando a lo que tú dices, estoy completamente de acuerdo con eso, pero eso depende mucho de la cultura o de la conciencia de identidad que puedan tener los pueblos originarios. Me explico mejor. Yeah. Aquella persona, por ejemplo, que viene de la sierra o que vive en la sierra, tiene la idea Yeah. de que Lima es, digamos, lo último, ¿no? Lo mejor. Claro. Entonces, por el hecho de que ha venido de visita o de que ha venido, no sé, por tal, piensa que él ya es mejor de lo que está, en el lugar donde ha vivido. Aunque viva en un cerro, ¿eh? Sin agua, Claro. ¿me entiendes? Ya él subió de estatus, condición social. Entonces, elevó su condición social. entre comillas. Claro. Entonces, ese es el problema. Es una falsa percepción de la realidad, ¿no? Sí. Y ahí va lo que estás mencionando, no hay una conciencia de la base material, lo que decía Marx, es de donde estás partiendo. O sea, yo tengo que partir de la realidad. No puedo vivir una ficción, ¿no? Algo que sea a veces esquizofrénico y me imagine a personas ¿no? Idealidad abstracta, ¿no? Amigos por ahí que han inventado, ¿no? Y pensar que yo voy a formar en algún momento parte de esa clase social que nos está discriminando, nos está excluyendo y dudo que ya es una forma especulativa que nos incluyan o nos incorporen dentro de su entorno social, ¿no? Por eso que suceden las asociaciones culturales de cada zona donde provienen, ¿no? Uh-huh. Para poder justamente recuperar, ¿no? Promover o mantener su identidad dentro de un colectivo que está y para apoyarse a sí mismo, ¿no? Dentro de una sociedad limeña que lo mucho que les puede dar es la cuestión económica para mantener y cambiar su situación, que lamentablemente en la zona altoandina está mucho peor que la situación que Lima, ¿no? Quizás acá ellos tienen un ingreso constante, paupérrimo, sin condiciones, pero por lo menos tengo trabajo, dicen, ¿no? Sí, una cuestión inclusive hasta conformista de la vida, ¿no? Claro. Pero que debemos romperlo poco a poco. Ahí, en todo caso, existe un elemento que es el sujeto político. Si se escucha algún ruido en la grabación es que vivimos cerca de un puente. No es temblor. Ya, entonces, el sujeto político, ¿no? Ese actor, en todo caso, el nuevo sujeto político, porque a lo largo de la historia todo va evolucionando. No el actor político o el sujeto político de antes, que se organizaba a partir de partidos, a partir de gremios, asociaciones, colectivos,
grupos, ¿no? Itinerantes, no sé, no es el mismo, ¿no? Porque no es el mismo, ¿no? El personaje que el actual, ¿no? Ya hay nuevos individuos que proclaman y reclaman o exigen otras reivindicaciones, otras demandas, necesidades de acuerdo ya a su realidad, a su condición, digamos, juvenil, ¿no? Ujú. Por ejemplo, lo que conversábamos previo a esta entrevista, ¿no? Los jóvenes que salen a movilizarse, pero salen a movilizarse por temas puntuales. O sea, ya yo vengo de este distrito, tal, del distrito A, B, C, pero no formamos parte de una organización partidaria ni política porque están desacreditadas, las instituciones también. Entonces, ¿qué hacemos? Nos unimos para poder, digamos, dentro de lo que permisible, vivir por lo menos en una forma digna, ¿no? Y eso significa defender ciertas cosas del sistema democrático o del modelo democrático para poder garantizar esas cuestiones. ¿Cómo lo percibes tú, Janko? Gracias, Ronald. Es un tema bastante importante y creo que en este bicentenario hay un avance en ese tema, a pesar de, por ejemplo, que a una generación, porque es una generación que se le por decirlo así, prohibido, por decirlo así, de la generación de 90, ¿no? Claro. Que no podías reunirte, no podías... De la que procedemos. Claro, nosotros que venimos de eso. Entonces, y muchas de las personas que de alguna manera son, son apolíticos, ¿no? O sea, no les gusta. Entonces, eso es un poco que creo que hoy en día, como parte de avance, podemos decirlo así tácitamente y probado, en que tenemos una generación, una población juvenil, ¿no? Base de entre 40 y 45 años, ¿no? Que tiene la capacidad de autoconvocatoria. Sí. Eso es sumamente importante, porque para que una persona o una sociedad tenga la capacidad de autoconvocarse significa que tiene una conciencia, un cierto grado de indignarse de su realidad y de los aspectos que le suceden en este caso, al pueblo peruano, ¿no? Entonces, razón por la cual, como todos sabemos, que ha sucedido digamos, no sé si el término adecuado. Movilización, ponemos así, movilización que pasó, digamos, en este caso de la elección de Merino, ¿no? Sí. Como presidente. Entonces ahí tenemos dos mártires como de los golpistas. De los golpistas, exactamente. Entonces, y tenemos ahí dos mártires, como es Inti y Brian, ¿no? Entonces, y de ahí es que se tiene la generación bicentenario, por ejemplo. Que por cierto, esperamos que se solucione de una vez y las personas que son responsables, los culpables, se les sentencie, se les juzgue de manera ejemplar, para que así las fuerzas del orden, que por lo general son los que realizan esos actos, tengan dentro de, ¿no? en su cabeza por lo menos la idea de que las movilizaciones forman parte de nuestros derechos. Nosotros tenemos derechos para poder manifestarnos en contra de una situación que vemos que perjudica y atenta en contra de nuestros derechos. O sea, es un derecho que nos asiste para poder reclamar y reivindicar nuestros derechos. Entonces no podemos permitir y tenemos que estar, ¿no? Solidarizarnos con Inti y Brian por el tema de que salieron para poder reclamar los derechos no solo de ellos, sino de todos, los derechos de todos. Y en beneficio de todos, sin ningún dinero que le vayan a pagar, por una cuestión de conciencia social, de identidad, de solidaridad con la demás parte de la población que también veía que había un golpe y que, por cierto, todavía esa clase social sigue generando las condiciones para un posible golpe. Bueno, al menos desde mi perspectiva. No, sí, perfectamente. Ese es completamente, creo que nadie te va a decir lo contrario, porque es lo justo. Y en este débil democracia que tenemos a nivel en nuestro país, hay que defenderla, ¿no? Hay que defenderla
digamos, como quien sí dice criollamente, con uñas y dientes, como se Claro. dice, ¿no? Porque no puede ser porque al final hay diferentes dictaduras también, ¿no? La Sí. dictadura de derecha, porque tenemos A ver, actualmente. proletariado. Exacto, ¿no? Que es la que tenemos todo. Pero bueno, en fin, es Ya, lo, bueno. que, lo que nos toca a vivirla. Y efectivamente, ¿no? O sea, esa es creo que algo histórico que nos ha pasado y que está ahí con los dos mártires que tenemos. Y nosotros nos identificamos, saludamos, creo, desde el espacio que estamos aquí en el programa y reconocerlo. Y también creo que toda la sociedad o la gente debería, esta generación sobre todo, ¿no? Identificarse con ellas y llevar adelante, porque Claro. eso no tiene precio, como se Claro, dice. Para terminar, sí. había dentro de ello, estoy seguro que ustedes lo han leído en diferentes TikToks o memes que han sacado, ¿no? Que decía, ¿no? Que salía aquel joven de su casa, ¿no? De mamá, me voy a defender a mi patria y si no regreso, me fui con ella, ¿no? Entonces, a ese nivel de identidad, de patriotismo, ¿no? O sea, creo que eso es en sí la esencia de ser como Claro, nación, porque ¿no? el nuevo sujeto adopta ya otro nivel de patriotismo que no es el patriotismo militar que conocemos como el patriotismo de Miguel Grau, de Alfonso Ugarte, de Bolognesi, ¿no? De Elías Aguirre, de infinidad de personajes históricos que fueron héroes, y no solo los héroes de la guerra con Chile, sino el tema es otro nivel de patriotismo, ¿no? ¿no? Como Micaela Bastida, el mismo José Faustino Sánchez Carrión, que recogen una cuestión de confrontación entre las clases sociales, pero otra clase social, como ya mencionaba hace un instante, otro actor político que reivindica los derechos de una clase social que en este momento ya mutó. Pues supuestamente los que eran los republicanos en ese entonces era la izquierda, ¿no? Era la izquierda del entonces contra la colonia. Entonces, pero ha mutado a una clase conservadora, nihilista, de carácter hedonista, ¿no? Individualista, que al final reproduce los males de la colonia, los males de subjugación, ¿no? De una clase hacia otra, ¿no? Me parece que allí aterriza también el patriotismo de ellos, un nuevo patriotismo que deberíamos recuperar, ¿no? También como una forma de patriotismo era lo que la época de los 80, los 60, que aquellos que salían a organizarse o a organizar a la población para poder modificar esta sociedad en alguna forma o crear un país sin, como lo que decía Mariátegui, ¿no? Sin calco ni copia, ¿no? Y esperemos que el nuevo gobierno, este gobierno, como ya prometió, no exporte modelos de otro país, ¿no? Que pueden servir o son funcionales, como decía Cinesio López, cada país y capaz tiene un modelo funcional para su realidad, y también lo recoge de Mariátegui. Cada país es una realidad, entonces tenemos que hacer una creación histórica. Sí, Mariátegui lo dijo hace ya, pues, ¿no? Y seguimos casi en la misma, a veces, por eso decía, ¿no? Siempre el provinciano piensa que lo mejor es Lima. Y los limeños piensan que el extranjero es lo mejor, ¿no? Entonces, una cadena. Entonces, ese es pero no nos miramos nosotros como país, ¿no? En que somos ricos en materia prima, en cultura, en gastronomía, o sea, infinidad de aspectos. Entonces, ahí viene el detalle en que pienso que aquel ciudadano, obviamente el gobierno tiene que garantizar el desarrollo, pero lo más importante de ello es que con los recursos que tenemos, con las posibilidades que tenemos, ¿qué hacemos por nuestro país? ¿No? Ese es
pienso, la clave para cambiar las realidades. Sí. Y lo que dijo Mariátegui tiene vigencia y seguirá siendo vigente. Cualquier sociedad que copie un modelo que no es de él, siempre te va a tener la tendencia a alienarse y a un fracaso o Claro. a mutar en otras partes. Pero si va a formarse a partir de un propio, ¿no? Propio, que es como identidad propio de nuestro país, por lo menos va a tener una trascendencia, ¿no? Ajá. Pienso que en eso deberíamos apuntar. Sí, sí, la construcción de una identidad, y eso creo que estoy tratando de resaltar algunas cosas positivas del gobierno, y lo que también he mencionado es que implica incluir al otro individuo, ¿no? El que está al costado, ¿no? O al vecino. Que si bien es cierto hay, digamos, una cordillera que nos separa, si bien es cierto hay una selva que nos separa, pero forma parte de todo un territorio, todo un estado que se llama Perú. Y es así, tenemos que concebirnos como un todo, aunque sea un poco complicado para algunas personas concebirnos como un todo, ¿no? Como un conjunto de individuos con un enfoque sistémico, lo que se debería considerar como un sistema, ¿no? El sistema peruano está conformado por un conjunto de subsistemas, de lo que decía Niklas Luhmann, y que está justamente conectado al nivel de lo mundial o lo global, el sistema mundo de Immanuel Wallerstein, que nuestro sistema está articulado como los sistemas a nivel mundial que muchas veces terminan determinando cómo funciona este pequeño subsistema, siempre en cuando, y acá parte del rol protagónico que cumplen la sociedad civil y ciertos sectores de la sociedad civil para poder incorporarte dentro de este proceso de globalización sin perder tu identidad y tu elemento cultural, que es muy importante. Por eso que se llama la educación multicultural, ¿no? La educación plurilingüe o plurilingüe multicultural, donde desde tu lengua puedas aprender, ¿no? O adquirir los conocimientos suficientes que te permitan formar parte de una nación con la misma cultura, la misma educación, ¿no? Si no, en todo caso, no serías ciudadano, bueno, serías un, ¿qué? ¿No? Extraterrestre, por decirlo así, ¿no? Sí, tenía, o sea, bastante coherente, pienso que en esta generación o este cambio, sabemos que todo en este mundo es dialéctico, ¿no? Uh-huh. Entonces, Luhmann, obviamente, en una cuestión de sistemas, o sea, de sistemas, funcionamiento de sistemas, es así, tenemos que, si una sociedad no tiene la capacidad de adaptarse, porque es una de las Claro. Capacidades, entonces, a un sistema, también su final es desaparecer. Claro, no puede vivir como autista, ¿no? Como aislado, o sea, sería pues un no contactado. E inclusive los no contactados, entre comillas, están contactados, solo que prefieren autoaislarse porque lamentablemente, y acá hay un concepto de la modernidad. ¿Qué es lo que entendemos por modernidad? Ajá. Es lo que entiende el poblador andino, no, que en Lima está todo lo moderno, lo mejor, pero el concepto de modernidad es muy relativo y es variable. Entonces, depende cómo lo comprendas y cómo lo concibas, y para poder adecuarte y ser en cierto modo flexible, porque si no tendemos a reproducir modelos o a ser dependientes, ¿no? Antonio dos Santos decía la teoría de la dependencia económica, ¿no? Y es que los TLC es lo que nos traen: dependencia económica, cultural, política, y es por eso que aparecen también grupos como los de Lima, que me parece que es una desfachatez, ¿no? O sea, y felizmente el grupo de Lima se quedó sin Lima. Sí. No, y nos estamos olvidando del modelo económico también, claro, ¿no? Que que al final de cuentas nos regimos en función a ello. Y una cuestión final, creo que ya estamos dentro de lo programado, y
y como un conocimiento aquí lo que pasó en Bolivia y actualmente acá en nuestro país sigue siendo vigente, ¿no? Sencillo. Por ejemplo, el Banco Mundial, ¿no? En Bolivia estaba instalado dentro de lo que se llama el Banco Nacional, que acá Claro. es se llama el Banco de la Nación, ¿no? Entonces, ellos, cuando el Estado necesitaba un cierto dinero, prestaban, pero no gratis, ¿no? Prestaban bajo la condición digamos, de que las concesiones sean favorecidos a las transnacionales y de esa forma, ¿no? O sea, entonces, acá en nuestro país sucede lo mismo, está así, que no nos quieren decir que es otra cosa. O que algunos se quieren hacer de la vista gorda, o sea, es otro cantar. Claro, entonces ahí creo que es trascendental y en este bicentenario hay que, ojalá que con Castillo, creo que esa es la esperanza. Como todos sabemos, cualquier nueva gestión siempre trae una nueva esperanza, ¿no? Un nuevo cambio. Entonces, ahí creo que es lo que es la confianza que se ha depositado al Castillo, que se puede hacer por lo menos, hacer un 5 años, no se va a poder cambiar obviamente todo, pero por lo menos siquiera se sienten las primeras bases en función a lo que viene a ser estamos conversando, ¿no? El propio desarrollo de un país, ¿no? Pero en fin. Claro, digamos, para ir cerrando un último tema, en todo caso, complementando, ¿no? Es cierto, ¿no? El actual presidente, ¿no? Ya Pedro Castillo, incluso la está teniendo un poco complicada, ¿no? Si 5 años va a ser difícil para los que trabajan o trabajamos o hemos tenido la oportunidad de trabajar en el sector público. La realidad tampoco es tan sencilla dentro de las instituciones de gobierno, cómo se manejan las cosas. Pero eso ya será otro tema que trataremos más adelante, cómo funcionan internamente las instituciones de gestión pública dentro de todo su nivel. Pero estrictamente, el proceso ha sido bastante convulsionado, confrontacional y caótico. Si no hubiese existido una población y eso sí creo que soy serio en decirlo, una población electoral, votante, ¿no? Que realmente respaldara su voto y lo reflejara respaldándolo, no en el proceso electoral de votar, sino en el proceso de la confrontación contra la señora K o la chica, ¿no? No hubiera podido resistir. Considero que eso es el baluarte. Es decir, para que él pueda realizar todas sus promesas, o al menos la mayor parte, o lo más importante o prioritario de sus promesas, ¿no? Pedro Castillo necesita tener una base o un colchón organizado en la sociedad. Porque de lo contrario puede ocurrir como lo que pasó en Paraguay con Lugo, o en todo caso ahorita lo que también peligra, ¿no? Spichman en Brasil con la expresidenta, y así otros ejemplos, ¿no? También donde ya sea por la vía legal o jurídica, porque al final de cuentas es legal, ¿no? Porque la Constitución lo ampara, o por la presión social, que también sucede, por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde Chávez y Maduro no pudiesen resistir en el gobierno, no solo por el tema de que capaz forma parte está estructurado, ¿no? Tiene presencia en todas las instituciones, ¿no? Porque la mayoría de la población lo respalda. A la margen de que puede ser polémico lo que estoy mencionando, pero ese es el colchón social, creo. Y si eso ocurre acá, la población o se organiza y lo respalda como una base social, va a permitir ese sostén. Porque de lo contrario, hay que ser realistas, se lo pueden tumbar, ya sea por el Congreso, que ahorita ya hemos visto que cómo suceden las cosas, se han votado su lista 3, porque simplemente por una leguleyada, que por alguna lista podría decir que sí y otro no, pero al fin de cuentas leguleyada. Entonces, o por la vía militar, que por más que juren, sí, estoy contigo, de pronto sale pues como el caso de Velasco, ¿no?
Bermúdez, ¿no? Pum, se lo tumba y ya. Y después entra un proceso, pues ya después de supuesta democracia, o de incorporación a la democracia, pero pérdida de toda la realidad en sí, ¿no? O sea, Exactamente. Bueno, creo que estamos terminando, Ronald, y sí, efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de comentar y es lo que va a pasar. Apenas juramente, por allá en noviembre, diciembre, cuestión de confianza. De confianza, estoy seguro que ya vamos a tener cuestiones de, no sé, de sabotaje, mociones de vacancia, etcétera. No le van a dejar gobernar, eso es lo concreto, no le van a dejar gobernar. Entonces, ahí creo que, bueno, no estamos haciendo campaña, nada por el estilo, pero la población de alguna manera también va a tener que jugar su rol importante en cuestión de, digamos, de defensa y también las promesas por lo menos que se ha tenido en campaña. Claro, de fiscalizador, ¿no? Y defensor de la democracia. Exactamente, porque si no, pues igualito lo mismo que nada. Pero en fin, ya estaremos viendo más adelante con más detalle algunas cosas. Y nada, Ronald, gracias por la invitación y también espero que haya sido de su agrado, colegas que también colegas de sociólogos y también público en general que nos está viendo en este caso de este programa, ¿no? Muchísimas gracias y saludos cordiales a todos y felices fiestas patrias. Sí. Reiterarles el saludo, que como ya les mencioné, el licenciado Janco, esperamos verlo en otra oportunidad. Quien habló fue también el licenciado Ronald Aguirre, sociólogo de corazón. Esta transmisión fue elaborada para el Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincias. Bueno, ojalá que el programa haya sido de su agrado y felices fiestas patrias. Hasta la próxima.